Compatriotas, Diosdado Cabello Rondón, líder del 4 de febrero y de la Revolución Bolivariana, hombre que siempre nos ha dado el ejemplo de constancia, de coherencia política, de todo este proyecto. De verdad, en nombre de todos, mi agradecimiento a Diosdado pues, por ese trabajo, por llevar los ideales, por tener a Chávez presente siempre, ¿no? Saludo pues a los comandantes del 4 de febrero, a todos los combatientes del 4 de febrero y del 27 de noviembre. De verdad es un honor para mí haber sido designado para hacer algunas reflexiones sobre dos momentos históricos, el presente y el 4 de febrero de 1992. La historia tiene su utilidad en buscar las claves que permitan interpretar correctamente el presente y proyectar formas de acción estratégicas y tácticas hacia el futuro. Eso es muy importante. Y una de las cosas, de los grandes logros que hemos tenido en estos últimos años, en estos 27 años, es fortalecer la conciencia histórica de nuestro pueblo, la conciencia que es la base sólida de la unidad, que es fundamental. Todos los que estamos aquí debemos ser portavoces y procurar siempre y fortalecer siempre la unidad de nuestro pueblo en base a la conciencia, que tiene como clave momentos históricos que hay que reflexionar. Y empiezo este discurso con las palabras, o estas reflexiones, mejor dicho, con una reflexión del comandante Chávez al respecto de lo que es la conciencia, que él catalogaba que es el más grande de los poderes después del poder de Dios. Y por eso el trabajo de un comandante con sus soldados, el trabajo político con el pueblo es insustituible, porque se trata de sembrar la conciencia. Decía Chávez, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, en la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, la circunstancia, de dónde venimos y a dónde estamos, en la medida que ocurre, más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes después del poder de Dios. La conciencia de un colectivo es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Entonces, sumamente importante que nosotros, camaradas combatientes, es uno de los papeles más fundamentales, sembrar, fortalecer cada día más la conciencia. Esta ha sido nuestra mayor fortaleza hasta ahorita, que nos ha permitido pues resistir en diferentes momentos de nuestra historia. ¿Y cuál es la clave de la conciencia? ¿En qué se basa la conciencia? Se basa en el análisis de nuestra historia. Y así lo dejó escrito Chávez en el libro Azul, cuando define nuestra ideología. Hay que recordar que ese libro azul lo escribió Chávez, ¿verdad?, entre 1990 y 1991, antes de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Chávez dice en el libro azul, y esto es bien profundo, y esta es nuestra línea ideológica, dice lo siguiente. Hay que recordar que lo escribió en el año 91, entre el 90 y 91. Cito a Chávez: nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas, allí donde seguramente se encuentran las claves para descifrar el terrible enigma que nos mantiene en un ir y venir por el abismo de la historia.
Y es precisamente en este marco que nos hemos atrevido a invocar un modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen y en el subconsciente histórico nacional. Fin de la cita. Es el estudio de la historia el que nos hace esas claves que nos hacen interpretar correctamente el presente. Marc Bloch, que era un historiador muy citado por el comandante Chávez, decía que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Para Chávez y para Bloch, la historia solo tiene sentido si sirve para entender el cambio de las cosas humanas con el transcurso del tiempo. Es la forma de permanecer, es el cambio permanente, es adaptarse, pero teniendo claro siempre las metas, los objetivos, los principios. La historia, por tanto, funciona como un puente donde el presente ofrece las preguntas y el pasado proporciona las claves para descifrar la realidad humana en su conjunto. Es decir, siempre alguien, un historiador o cualquier militar que hace un análisis de la situación, hace preguntas del presente y busca claves en el pasado. En esta fecha, quiero enmarcar estas reflexiones en la historia como base de análisis para interpretar correctamente el presente. Y los que estamos aquí, los combatientes del 4 de febrero y del 27 de noviembre, somos materia prima, fuente primaria para la construcción de ese puente que conecta dos hechos históricos. El 3 de enero del 2026 con el 4 de febrero de 1992, pero ese 4 de febrero, como lo decía el propio Chávez, recoge 500 años de historia. Debe estar sembrado en el espíritu, en la conciencia, en el alma de cada uno de nosotros. Para hacer este análisis, voy a utilizar una teoría de la historia presentada, que es la teoría del tiempo múltiple de Fernand Braudel. Sabemos que el tiempo cronológico no es igual al tiempo histórico. Y esta parte, lo que es la teoría del tiempo social múltiple de Fernand Braudel, habla de tres tiempos fundamentales. El tiempo estructural, un tiempo de larga duración, que generalmente abarca más de 100 años, que es a donde se forman las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales, y que lleva a un pueblo y a grupos sociales a actuar de una manera. Incluso estos compañeros de la Escuela de los Anales propusieron en una oportunidad estudiar las historias de las mentalidades, pero es toda una estructura que lleva entonces a que grupos sociales en un determinado espacio actúen de una manera. Entonces, un tiempo muy difícil de quebrar. Un segundo tiempo, dice Fernand Braudel, es el tiempo de la coyuntura. ¿Cuándo es el tiempo de la coyuntura? ¿Cuál es ese tiempo coyuntural? Son periodos de 10, 20, 30 años, no seculares, es decir, no menos de 100 años, que abarcan a menudo una vida o varias generaciones, que ponen en entredicho, entran en contradicción con ese tiempo estructural. Dice, bueno, la cosa no era así, la democracia, como nos las pintaron, no es así, tenemos que romper con la estructura colonial. Y tiene como característica que surge la formación de un nuevo bloque histórico, que se enfrenta entonces al antiguo bloque histórico que defiende entonces esa forma de ser o esa forma de actuar o esa forma de pensar. Y un tercer tiempo, que es el tiempo de los acontecimientos, que es el tiempo, diríamos en este momento, de las redes sociales, de la inmediatez, que nos encierra
en lo que pasa, nos dan un mar de información con un dedo de profundidad que nos permite o no permite el análisis de los otros dos tiempos, que es fundamental para acercarnos a la verdad, a lo que está pasando, a interpretar la realidad. Usando esos tres tiempos, me atrevo yo, y sobre todo leyendo o estudiando varios análisis históricos en el cual resalta el trabajo de Federico Brito Figueroa en su obra Historia Económica y Social de Venezuela, que usó esta teoría de la historia de los tiempos múltiples, de tiempos sociales múltiples, para proponer y analizar brevemente algunas claves de 5 tiempos históricos que yo considero son fundamentales y de los cuales 3 de ellos son estructurales, con una carga histórica difícil de romper, y 2 de ellos han sido coyunturales. Y esto lo clasifico yo en estos 5 tiempos. Y todo esto es importante. Dirá, bueno, pero Amelia se fue a hablar de la historia y voy a empezar con una carta de Colón. Porque es que todo eso tiene influencia en lo que estamos viviendo ahorita. Para interpretar correctamente esta situación hay que repasar algunos hechos históricos de esos tiempos. Un primer tiempo, que es el tiempo estructural colonial, del colonialismo hispánico, que duró entre 1498, cuando Colón llegó acá a tierra firme, a la tierra de gracia, como la llamó, ¿verdad?, en el Golfo de Paria, hasta 1810. Ese es un periodo de 300 años que creó toda una estructura de la cual todavía tenemos consecuencias. Por eso es que se hablan de la descolonización del pensamiento todavía. Un segundo tiempo, que es coyuntural, que es el tiempo de la gesta de la independencia, entre 1810 y 1830, 20 años. Después viene un tercer tiempo que también es coyuntural, que muchos autores lo llaman un tiempo estructural colonial contemporáneo, o el tiempo colonial que dirigió, lo que dice Gil Fortul, la nobleza criolla, porque después que Bolívar expulsa a los españoles de las tierras suramericanas, la oligarquía, tanto bogotana como caraqueña, venezolana, se creyó herederos de los derechos de Fernando VII y la estructura social colonial quedó intacta. Un cuarto tiempo, que es el tiempo del imperialismo petrolero. En 1901 se descubren grandes yacimientos de petróleo en el mundo, en Irán, en el Medio Oriente, en Venezuela. Y las grandes potencias deciden cambiar de la primera fuente de energía, que para esa época era el carbón, a petróleo. Y aparece Venezuela como la primera reserva de petróleo del planeta, y eso en el siglo XX, que deberíamos estudiar más, crea todo unos hechos que nos llevan, pues, indudablemente, al 4 de febrero de 1992. Y el quinto, eso es un tiempo estructural, muy cercano, que tiene gran impacto en la forma de pensar de nuestros diferentes grupos sociales. Y un quinto tiempo, que es el tiempo del poder constituyente originario y la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, que empieza en 1992 y llega hasta nuestros tiempos. Voy a esbozar a continuación algunos elementos históricos de cada uno de los tiempos, indudablemente con grandes saltos en la historia, porque si no, imagínense ustedes, estuviéramos hablando acá todo el día. Pero es importante repasar el origen de todas estas luchas. ¿Por qué nosotros insurgimos el 4 de febrero? Es por una carga histórica de más de 500 años, que fuimos analizando en grupos de estudios que se formaron en la Academia Militar 10 años antes, que yo recuerde, en 1982. Ahí está nuestro exponente de nuestra juventud. Éramos chamos de 17 años, 19 años,
liderado por otros jóvenes de 26 años, 27 años que tenía Hugo Chávez y los comandantes del 4 de febrero en promedio. En relación al tiempo estructural del colonialismo hispánico, es muy importante. Diosdado tenía más años porque duró varios años echando el carro por ahí en la universidad, bueno, pero eso le dio una visión más amplia, militó en el Partido Comunista y después entró ahí como medio infiltrado ahí en la academia militar. Ajá. Y aquí está, pues. Un tiempo estructural del colonialismo hispánico, y quiero citar una carta que le envía Colón, son fuentes primarias, que se trae aquí, pues esas son las claves están en las fuentes primarias, no es lo que nos cuentan los que quieren escribir la historia, por eso es que se hace una diferencia entre qué es la historia, qué es lo que pasó realmente, y lo que es la historiografía, que es lo que alguien escribe sobre lo que pasó. Y que bueno, eso siempre, durante toda la historia, ha tenido una gran manipulación. Entonces empiezo con una carta de Colón que le escribe en 1498 a los reyes católicos de España, que de una vez ahí se muestra la ambición desmedida por los recursos de Venezuela, que es lo que ha marcado nuestra historia. Dice Colón en su carta: llegué a un lugar donde me parecían las tierras labradas. Vino mucha gente y me dijeron que llamaban a esta tierra Paria. Hallé unas tierras, las más hermosas del mundo y muy pobladas. Mucha gente traía piezas de oro en el pescuezo y algunos atados a los brazos algunas perlas. Pregunté mucho cuando las vi y procuré que me dijera de dónde se hallaban. Le pregunté a dónde conseguían las perlas y me señalaron que al poniente y al norte. Señalaban desde Paria, donde quedaba la isla de Cubagua, a donde estaban las perlas. El capitán español González Fernández de Oviedo y Valdés, quien fue nombrado en 1532 el primer cronista de India, autor de la obra Historia General y Natural de las Indias, Isla y Tierra Firme del Mar Océano, en 1535, describe importantes encuentros de Colón con nuestros pueblos originarios. Estos relatos tienen gran importancia y escogí a este cronista de India porque se basa, ¿verdad?, en los relatos de Fernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, y del piloto de la embarcación donde viajaba Colón, de nombre Hernán Pérez Mateo. Ambos personajes, bueno, acompañaron a Colón en su tercer viaje, en 498, cuando llegó acá a tierra firme por los lados de Paria. Dice el relato de Oviedo que Colón, dice el relato, abro comillas, cito, descubrió la rica isla llamada Cubagua, que ahora llamamos la isla de las perlas, porque allí es la principal pesquería de ellas en las Indias, y junto con ella está otra isla de mayor tamaño que Colón llamó Margarita. El almirante sigue el relato. Fíjense esta parte, la parte esta de los espejitos que cambiaron, ¿verdad?, por oro. Todo lo que es la leyenda del Dorado se construye en esa temporalidad. El almirante llegó cerca de Cubagua con sus 3 carabelas. Mandó ciertos marineros salir en una barca y que fuesen a una canoa que andaba pescando perlas, la cual al ver a los cristianos que iban en ella, se recogió hacia la tierra de la isla, y entre otros indios vieron a una mujer que tenía el cuello con gran cantidad de perlas. Entonces uno de aquellos marineros tomó el plato de barro de los de Valencia, España, que son labrados de labor que relucen la figura y pintura, y lo hizo pedazos para ofrecer a los indios un trueque por las perlas. Los marineros llevaron varias escudillas de perlas
al almirante Colón para que se la llevara a la reina Isabel de España, el cual, fíjense este detalle, el cual como entendió el negocio más profundamente, pensó en disimular. Es decir, cuando vio la riqueza de las perlas y lo que había todo en esa isla, y quiso disimular ante los marineros y salió rápidamente para él tener el botín y el lugar de a donde se iban a sacar las perlas. Arístides Rojas, que fue un gran historiador, en una obra que escribió que reflexiona sobre esto, que se llama La primera colonia en aguas de Venezuela, 1498-1550, describe que Colón, fíjense esto, que con esa acción, y eso nos marca, y es lo que estamos sufriendo ahorita, y a lo cual nosotros, por lo cual nosotros nos rebelamos. Aquí empieza la historia. Describe, ¿verdad?, que Colón había hecho o abierto la primera brecha por donde la más desdichada codicia caía sobre nuestro continente, sin que nadie pudiera contenerla. Después llega y dice Arístides Rojas lo que pasó ahí, en una frase poética, dice lo siguiente, y cito a Arístides Rojas: Cubagua es la primera feria de la riqueza indígena, la primera colonia desde la cual el conquistador debía despoblar a Venezuela, el gran mercado de esclavos que abre la historia de la conquista española en la proporción sur del continente. Cubagua es cuna, feria, colonia, campo de muerte, prisión y tumba. Allí fueron conducidas las familias indígenas de todos los puntos de la costa por mercaderes, saqueadores, para ser esclavizados. Fin de la cita. Fíjense que nosotros relacionamos en nuestra historia, cuando nos hablan de los esclavos, hablan de los esclavos africanos. El primer comercio que se hizo en el continente, lo primero que se comerció, ¿verdad?, después que llegó Colón en 1498, fueron nuestros indígenas que lo traían para ser esclavizados. Y por ahí no sé quién oyó, ¿verdad?, que uno día cuando estaba en bachillerato, no, que los indios son flojos. Fíjate, una historia, lo que pasa era que nuestros indios preferían morir antes de ser esclavizados. Esa es la sangre que nosotros llevamos y que es la sangre rebelde. Entonces los primeros comercios aquí, el primer comercio del continente, ¿verdad?, de lo que llaman el Nuevo Mundo, fue esclavos y perlas. Después viene un tiempo coyuntural. Bolívar recoge esos 300 años de historia, ¿verdad? Y entonces viene el tiempo coyuntural que yo llamo aquí tiempo coyuntural de la gesta independentista. Y sobresale ahí el discurso del joven Bolívar. Tenía 27 años, otra vez la juventud. Tenía 27 años cuando en aquel momento el Congreso Constituyente de 1811 vacilaba sobre si declarar formalmente la independencia de España. Bolívar, con 27 años, da ese célebre discurso y esa célebre frase que nosotros recordamos con mucha frecuencia, que dice: se dice que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años de calma no bastan. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Y bueno, y viendo todo lo que fue la agenda independentista, y sabemos ya, no nos vamos a hacer detener ahí, Bolívar con su espada, ¿verdad?, y liderando al pueblo, cruzó la frontera no para someter pueblos, sino para libertarlo, y es el padre libertador de 5 naciones. Pero Bolívar después fue traicionado, faltó pueblo, faltó esa conciencia popular del momento histórico, que es una de nuestras grandes fortalezas. Y ahí vamos nosotros viendo lo que hemos logrado, esa grande fortaleza. Se creó, dicen historiadores como Gil Fortul,
que después de 1821, después de la batalla de Carabobo, la oligarquía dijo, epa, ya los militares hicieron el trabajo, ya sacaron los españoles, ahora nosotros no vamos a compartir estas riquezas con el pueblo, esas riquezas son de nosotros, y se creó lo que llamó Gil Fortul la nobleza criolla. Y en esos tiempos, los pardos y los esclavos le tenían más miedo a esa nobleza criolla que al mismo español. Y esa es una realidad. Bolívar entonces fue extraordinario. Bueno, otra de las cosas que ahí después de 1821, cesó, por cierto, el Correo del Orinoco y se abrió un diario llamado El Venezolano. Y empezó una intriga, una guerra psicológica para dividir a Bolívar y a Páez. Eso fue causado, ¿verdad?, bien manejado desde Bogotá por Santander, crear esa discordia y crear una gran división entre civiles y militares. Ahí venimos, de la división civiles y militares que Chávez nos decía en la academia y empezamos a hablar de la unión cívico-militar, que es otro elemento fundamental, la conciencia de un pueblo, la unión cívico-militar. Están así, que voy aquí y le traigo, ustedes saben que en 1826, Páez desconoce el gobierno de la Gran Colombia, en los hechos que llaman la Cosiata, en 1826. En realidad fue un golpe de Estado, ¿verdad?, desconocer a Bolívar. Y Bolívar regresa y llega a Coro el 23 de diciembre de 1826 y le escribe una carta a Páez, para aquellos que a veces no pueden dominar sus egos y están por ahí. Desde Coro, el 23 de diciembre de 1826, le escribe, fragmento de la carta, dice lo siguiente, y cito, le dice Bolívar a Páez en la carta: ¿quién ha disuelto Colombia con respecto a mí, con respecto a las leyes? ¿Quién pues me arrancará las riendas del mando? ¿Los amigos de usted? ¿Usted mismo? La infamia sería 1000 veces más grande por la ingratitud que por la traición. No lo puedo creer. Jamás concebiré que usted lleve hasta este punto la ambición de sus amigos y la ignominia de su nombre. No es posible, general, que usted me quiera ver humillado por causa de una banda de tránsfugas que no hemos visto en los combates. Fin de la cita. Para los que no saben, tránsfuga es aquella persona que un día está de un lado, otro día está en otro partido político, un día acá, defiende los ideales para acá, se pasa para el otro lado, ¿no? El año siguiente, fíjense, es importante aquí también decir que el Libertador, después que Coro, después que le escribe la carta de Coro a Páez, el Libertador desembarca en Puerto Cabello el 31 de diciembre de 1827. Es la última vez que pisa tierra venezolana, ¿verdad? ¿A qué vino Bolívar? Fíjense ahí, cuando yo estoy hablando aquí de algunos elementos, ustedes trasponen los tiempos. Aquello que está pasando ahorita, aquello que pasó el 4 de febrero de 1992. El Libertador desembarca en Puerto Cabello el 31 de diciembre. El día 1 de enero de 1827, Bolívar dictó un decreto de amnistía para todos los comprometidos en los movimientos de la Cosiata y en uso de sus poderes designó a Páez jefe superior civil y militar de Venezuela. Eso no lo perdonó jamás Santander, por cierto, porque era como una desautorización que le hacía Bolívar a Santander, aunque Bolívar era el presidente. El año siguiente, fíjense lo que pasó ahí, la amnistía, 1827. Al año siguiente se produjo
el atentado contra Bolívar, atentado, magnicidio, la noche del 25 de septiembre de 1928. Manuel Sáenz prácticamente le salva la vida al Libertador. Luego, al transcurrir los años, Manuel Sáenz le escribe, fíjense esto, Manuela, porque esto tiene que ver con eso que llaman presos políticos. Ajá. Manuela le escribe a Oliari una carta, ya estaba ahí, y detalla algunos elementos de qué pasó esa noche del 25 de septiembre cuando trataron de asesinar al Libertador Simón Bolívar. Y le dice lo siguiente, dice Manuela: serían las 12 de la noche cuando latieron los perros. El Libertador tomó su espada y una pistola. Al tratar de abrir la puerta lo contuve. Entonces se me ocurrió lo que le había oído al mismo general un día. Nos dijo usted que esta ventana es muy buena para el lance. Le dice el Libertador a Manuela: dices bien, y se lanzó por la ventana. Al oír, aquí viene lo interesante de un homicidio, de alguien que fue un asesino, de alguien que intentó matar al Libertador y después fue tratado como preso político. Dice Manuel: al oír pasos de botas erradas, me asomé en la ventana y vi pasar al coronel Ferguson, que venía a la carrera. Me vio con la luna, que era mucha. Me preguntó por el Libertador y le dije que no sabía de él, ni podía decirle más. Le previne que no entrara, porque lo matarían. Me contestó que moriría llenando su deber. A poco oí un tiro. Ese fue el pistolazo que le tiró Carujo, y además un sablazo en la frente y el cráneo que lo mató. Fin de la cita. Ella vio cuando Pedro Carujo asesina a Ferguson, ¿verdad? Y era el que dirigía las acciones de forma material, porque sabemos que intelectualmente fue Santander, el asesinato del Libertador. Con esos hechos, a Carujo lo ponen preso, ¿verdad? Y en el mes de mayo, fíjate, me preocupan los saltos del año, porque estamos por aquí, tenemos que llegar al actual. En el mes de mayo se instala el Congreso Separatista, 1830, mayo de 1830, el Congreso Separatista de la Gran Colombia. Y Carujo le envía una carta, estando preso en Puerto Cabello, al Congreso. Y fíjense lo que dice la carta. ¿Ah? Está el presidente de la Comisión de la Verdad, de la Revolución Judicial, la ley de amnistía. Fíjate lo que le escribe Carujo al Congreso, ¿verdad? Separatista ya de la Gran Colombia. Cito la carta que le escribe Carujo. Experimento el más acerbo dolor al acordarme que Bolívar huyó, cual criminal cobarde, por una ventana excusada de su estancia, al punto que oyó el ruido de las armas y las aclamaciones proferidas por su inminente fin y el triunfo consiguiente de la libertad. Libertad, o sea, libertad contra el padre de la patria que había libertado 6 naciones. Debió pues Bolívar perecer, desde luego, con tanta mayor razón cuando en una república, en una nación cuyo gobierno está fundado sobre los derechos comunes y generales de los hombres, basta aspirar a la tiranía para ser precipitado a la muerte. Fin de la cita. O sea, que le escribe al Congreso que él no se arrepiente y que Bolívar, su arrepentimiento es porque Bolívar no murió. Y en ese mismo mes de mayo se hace una sesión, que hay varios diputados, se hace una sesión de ese Congreso Constituyente y se presenta un proyecto de decreto. ¿Qué nombre tenía el decreto? El nombre ya no lo dice todo. Proyecto de decreto sobre la libertad de los presos políticos. Eso está en las actas
tomado textualmente de las actas del Congreso de 1830. Esa fue la sesión del 25 de mayo de 1830. Y leyeron en ese Congreso, y así aparece en el acta, el preámbulo, el primer párrafo del preámbulo del proyecto de decreto sobre la libertad de presos políticos. ¿Qué decía el preámbulo en ese entonces? Y lo leo. Prepárense el estómago ahí para que agarren ahí. Fíjense lo que dicería ese primer párrafo. Cito: no siendo justo que cuando Venezuela ha recobrado sus derechos extinguidos y usurpados por el dictador Simón Bolívar, permanezcan en prisión y expulsados aquellos ciudadanos que con sus hechos y opiniones pretendieron liberar la República de la inocua opresión que sufría. Fin de la cita. El dictador Bolívar, el tirano Bolívar. ¿Y adivinan qué? Pedro Carujo fue tratado como preso político y fue puesto en libertad cuando había sido un homicida que mató a uno de los edecanes del Libertador y dirigió el atentado contra el Libertador. Después viene un tercer tiempo, ya nos quedan tres, que es el tiempo estructural colonial. Muchos lo dicen contemporáneo, otros lo dicen el tiempo colonial dirigido por la nobleza criolla, por la oligarquía criolla, ¿no? Una vez muerto Simón Bolívar, en 1830, Venezuela inició un tortuoso camino marcado por el caudillismo, la desigualdad social y la lucha por definir el modelo de Estado. Tras la disolución de la Gran Colombia, solución de la Gran Colombia, José Antonio Páez emergió como la figura fuerte bajo un sistema oligárquico que favorecía a los grandes terratenientes y comerciantes. La estructura social colonial se mantuvo intacta, o sea, no hubo ningún cambio. Hay incluso historiadores que dicen que aquí han habido dos momentos históricos estructurales, el colonial y brincamos directamente al capitalismo petrolero. Pero bueno, vamos a hacer, yo difiero en algunos conceptos ahí, ¿no? La estructura social colonial permaneció intacta. La exclusión de las masas populares sembró el descontento que más tarde estallaría en la guerra federal. Fue una constante, ¿verdad? Fue una constante la exclusión de las masas populares. En todo este periodo histórico, y ya estamos en el siglo XIX. Ezequiel Zamora, que lo llamaban el general del pueblo soberano, empieza da los primeros pasos a lo que sería la Unión Cívico-Militar. Y su bandera, bueno, sabe que tiene tres frases que nos dicen cuál era su ideología: tierra y hombres libres, una demanda radical por la reforma agraria y la eliminación del latifundio que asfixiaba al campesino con prácticas de esclavitud. Después de la muerte del Libertador, nuestros campesinos prácticamente eran esclavos, tenían un régimen de esclavos, ¿verdad?, de los grandes terratenientes. Elección popular era el otro elemento fundamental. Y miren todo lo que hemos avanzado nosotros en estas dos banderas de Zamora. La exigencia de una democracia real frente al voto censitario de las élites. En esa época, para poder votar, tenías que devengar, ¿verdad?, un ingreso mayor a 2.000 pesos en la época, pero además, ¿sabe cómo se sabía que una persona tenía un ingreso de tal y tal cuestión? ¿Quién hacía la lista de los votantes? Los curas de la parroquia eran los que llevaban el censo de los votantes. Bueno, tras la muerte de Zamora, el movimiento perdió su empuje social radical y culminó en lo que fue el Tratado de Coche, que repartió el poder entre caudillos militares y miembros de la oligarquía. Otra vez la traición
otra vez el avance, todavía se mantenía esa estructura colonial. A finales del siglo, aquí empieza una de las historias ya más, que tiene mayor impacto en la actualidad. A finales del siglo XIX, en 1899, Cipriano Castro lideró la revolución restauradora y ya el 9 de diciembre de 1902 se enfrenta a lo que fue, bueno, el bloqueo de nuestras costas por parte de Alemania, Reino Unido e Italia. Pero hay un elemento muy importante que ya entonces abre prácticamente la era petrolera, ¿verdad? Es decir, el cuarto periodo, que es el imperialismo petrolero. En los meses iniciales de Cipriano Castro, ¿verdad? Se genera un conflicto con la empresa de capital estadounidense New York y Bermúdez Company, filial de la gigante asfaltera de Filadelfia, en los Estados Unidos, ¿verdad? Por incumplir acuerdos, regalías que tenía que pagarle a Venezuela. Cuando asume el presidente Cipriano Castro, su gobierno lleva a cabo acciones legales contra la empresa, dando origen a una confrontación de tal magnitud que produce la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y arma a grupos insurgentes para que atenten contra el gobierno de Cipriano Castro, y un ministro, Manuel Matos, ministro de Finanzas, lo traiciona. Después viene, con todo esto, bueno, vino. Nada de eso pudo derrocar a Castro. Pero la traición de su compadre, aprovechando que Castro viajó a Berlín, bueno, Gómez en 1908 da un golpe de Estado, apoyado por los Estados Unidos, con la promesa de entregarle nuestro petróleo a Venezuela. Y empieza entonces, a partir de esa traición, 1908, el tiempo estructural del imperialismo petrolero, ¿verdad? El siglo XX, ¿cómo comienza este imperio? En el siglo XX, la principal fuente de energía era el carbón, pero había dudas si había suficiente petróleo en el subsuelo. Y en 1901, las grandes potencias, que en ese entonces era Inglaterra, decidió cambiar de carbón a petróleo. ¿Y con qué inició? Inició con el cambio de su flota de guerra de carbón a petróleo. A finales de la Primera Guerra Mundial, todavía aquí apurando el discurso, a finales de la Primera Guerra Mundial, porque ya vamos a llegar a los tiempos actuales, el petróleo se afianza como la primera fuente de energía. Y al terminar la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1818, en ese periodo de 1918 a 1928, entra una gran guerra soterrada de las 7 grandes empresas petroleras del planeta para discutirse los yacimientos petrolíferos del planeta. Y ahí es donde se hacen esas divisiones locas en el Medio Oriente, ¿verdad? Lo que imperó para esa división fue repartirse el petróleo. Y se firma un tratado muy poco conocido en nuestra historia. Nosotros no estudiamos la historia del siglo XX venezolano, la historia del petróleo. El Tratado de Aznacarry, ¿verdad?, en un castillo de Escocia en 1928, y el Tratado de la Línea Roja. Ahí las 7 grandes empresas petroleras que se peleaban los campos petroleros durante 10 años, llegan al siguiente acuerdo. Primero, delimitación de áreas para la exploración, explotación y comercialización del petróleo. Segundo, eliminar cualquier competencia de compañía fuera del acuerdo. Tercero, solidaridad y acción conjunta contra posturas nacionalistas que atentaran contra sus intereses. Es decir, golpe de Estado contra aquel que tratara de ejercer soberanía con los recursos petroleros. En 1928, Juventud, surge un movimiento de jóvenes de 20 años. En ese movimiento de jóvenes
conocido como la generación del 28, 1928. Estaba Rómulo Bentancur y Raúl Leoni, que fueron los primeros presidentes en lo que llamaron la época democrática del Pacto de Punto Fijo. Pero esos muchachos, después de 30 años, en el 58, traicionaron sus ideales, porque se oponían a las políticas entreguistas de Gómez, y en 1958 firmaron el Pacto de Nueva York, entregándole de nuevo el petróleo a los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea y no se dejen engañar, ¿verdad?, con la guerra de información y psicológica, por ejemplo, con la guerra, con lo que es la ley de hidrocarburos. Un informe, esto lo extraje yo de un informe del Senado de los Estados Unidos. Para 1930, un barril de petróleo producido en los Estados Unidos, colocado en su costa atlántica, costaba $1.98. O sea, le costaba a los Estados Unidos producir un barril $1.98. Y un barril producido en Maracaibo, colocado en la misma costa, dejándoselo allá, Venezuela le cobraba $0.89, es decir, menos de la mitad. Era un precio simbólico, se llevaban nuestro petróleo. Bueno, después vino la traición que ya les dije, con el Pacto de Punto Fijo del 23 de enero. Ahí se creó una falsa democracia, que yo digo que es el primer engaño del Pacto de Punto Fijo. No hubo democracia, nada. Juan Carlos Rey, que es un académico, fundador de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, dice lo siguiente, ¿verdad? Dice: a partir de 1958 se estableció la costumbre no sancionada en ninguna norma, ley ni acuerdo escrito de que las decisiones políticas más importantes del gobierno, además de contar con la aprobación de los 3 partidos firmantes del Pacto de Punto Fijo, debían contar con el visto bueno de 4 grandes corporaciones que encarnaban las principales fuerzas sociales. ¿Saben cuáles eran las 4? La máxima jerarquía de la Iglesia. Por eso es que la conducta de nuestra Iglesia, que viene desde que eran agentes del imperialismo español hasta nuestros días del Pacto de Punto Fijo. La jerarquía, el alto mando militar, Fede Cámara, que eran los empresarios, y la CTV, que todos sabemos que era un apéndice del Partido Acción Democrática. ¿Y el pueblo? ¿Dónde quedaba el pueblo? Totalmente excluido de las decisiones políticas. Por eso dice otra persona que no es chavista, como es Aníbal Romero, hace como un resumen de lo que fue el Pacto de Punto Fijo en las siguientes palabras, y cito, que no es chavista, pero hace un análisis como académico de lo que fue el Pacto de Punto Fijo. El puntofijismo, en síntesis, acabó por convertirse en un despotismo generador de servidumbre dulce y apacible. Las élites sustituyeron al pueblo en primer lugar y en segundo término abdicaron su papel como conductoras para hacerse simplemente beneficiarias de un orden hecho a su medida. Fin de la cita. Bueno, contra eso insurgimos nosotros el 4 de febrero y el 27 de febrero. Es decir, la falsa democracia fue el primer engaño, el más gran engaño del Pacto de Punto Fijo. Si lo comparamos ahorita, hay que hacer la comparación ahorita, con todo lo que hemos avanzado nosotros en fortalecer el poder popular, el poder comunal, y podemos decir ya concretamente, después de formar los circuitos comunales, 5.336, desde que el presidente Nicolás Maduro creó la metodología en abril del 2024 de las consultas populares, se han aprobado 38.243 proyectos comunales y se ha invertido en ellos más de 485 millones de dólares, proyectos que propone la misma comunidad, que los ejecuta la misma comunidad y que rinde cuenta la misma comunidad. Para este 2026 están previstos más de 40.000 proyectos y su primera consulta será el próximo 8 de marzo. Y con esto voy a terminar con el otro gran engaño, fíjense, que son cosas que en la actualidad la derecha quiere cambiar la historia,
quiere borrar nuestra memoria histórica colectiva. El otro gran engaño fue el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Que aquí nos hablan de los derechos humanos, de desaparición forzada, de tortura. Solo en el mes de enero de 1962 asesinaron a 35 personas en manifestaciones. Hubo 202 heridos y 1.053 detenidos. Entre los crímenes individuales más sonados podemos mencionar el de Fabricio Ojeda, ahorcado en 1966 en las propias oficinas del Servicio de Inteligencia Militar, CIFA. El de Alberto Lovera, lanzado al Mar Caribe en 1965 y reflotado su cadáver en las playas de Lechería, estado Anzoátegui. El de Jesús Márquez Finol, el motilón, asesinado en las calles de Caracas en 1973. El de Jorge Rodríguez, padre de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, muerto salvajemente, torturado por la DICI, la policía política de entonces, en 1976. El de Tito González Heredia, también asesinado en las calles caraqueñas en 1976. Hay un informe, compañeros y compañeras, de la Fiscalía, de hechos registrados en la Fiscalía, de la Comisión de la Verdad, de 2017, donde están con nombre y apellido, expedientes sustanciados, lo siguiente, para que no nos caigan a coba. De los que reportaron, porque muchos, por ejemplo, de las desapariciones forzadas de un campesino, no la iban a denunciar porque al día siguiente ese campesino aparecía en la lista de desaparecidos. Pero el informe, contaditos, está en la lista, es el siguiente, de los crímenes políticos en la Cuarta República. Y aquí están las cifras. 10.071 víctimas generales de violencia política. 1.412 personas asesinadas por motivos políticos. Repito, 1.412 personas asesinadas por motivos políticos. Y 459 víctimas de desapariciones forzadas. Incluso en el informe contiene los nombres de la víctima. Y no es ese concepto de, usted ve por ahí a alguien declarando, mira que a fulanito de tal lo desaparecieron, desaparición forzada. Y me acaba de escribir una carta desde el helicoide donde lo tienen. Eso no es una desaparición forzada. La desaparición forzada es que se lo llevaba a la policía y más nunca lo veían. Es decir, lo mataban y lo enterraban y lo tiraban en una fosa común. Menos de eso. Hay reportado con nombre y apellido 459 en la época de la Cuarta República, de los cuales han aparecido los cadáveres del 10%, no más de 40%. Pero todavía están madres, familiares, nietos, buscando los restos mortales de sus familiares. Eso sin contar los asesinatos colectivos. Y aquí viene, pues, ya llegamos a nuestra fecha, que hubo en 1989. Por eso que nosotros, ¿verdad?, en la rebelión popular de 1989, nosotros somos el puente, somos fuente primaria para que esa memoria histórica no la borren, porque los que estamos aquí nos dieron la orden de disparar contra el pueblo. No nos lo contó nadie, ¿verdad? Yo estaba, recuerdo, en la compañía 24 de junio, en 1989, en Campo de Carabobo, y a nosotros nos dieron la orden de disparar contra el pueblo. Bueno, y eso aligeró lo que fue la rebelión militar del 4 de febrero, donde Chávez nos dijo a un grupo de personas, en un momento determinado, un grupo cerrado, allí estaba Diosdado, Pedro Carreño, no sé quién otras más personas estaban, no recuerdo. Chávez nos dijo que a lo mejor esa acción del 4 de febrero iba a fallar militarmente, pero que la juventud militar estaba obligada a ponerse al lado de las luchas del pueblo, de ese pueblo que fue masacrado en 1989. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Hicieron todos ustedes, salir a demostrar esa fortaleza
Bueno, y después sabemos lo que vino, Chávez llega al poder. Y ya terminando el quinto tiempo, es el tiempo donde estamos, ¿verdad? El tiempo coyuntural del poder constituyente originario y refundación de la República Bolivariana de Venezuela. De este tiempo histórico tenemos un camino andado con grandes logros. Tenemos un proyecto histórico hecho constitución aprobada por el pueblo. Tenemos los objetivos históricos bien definidos en el plan de la patria. Hemos fortalecido la unidad y la organización popular como nunca en toda la historia de nuestro pueblo, de nuestra nación, con base a la conciencia popular y a la unidad cívico-militar policial. Un proyecto político, y ojo acá, un proyecto político permanece cuando tienes una meta o tiene ese proyecto una meta clara, una dirección, cuando se es coherente con los objetivos históricos, pero también, compañeros y compatriotas, lo dicen los libros de sabiduría, el I Ching, chino, el arte de permanecer está en el cambio permanente. El cambio permanente en los métodos que se utilizan deben adaptarse a los momentos históricos y a la coyuntura y al contexto nacional e internacional. Es como la fórmula del agua, ¿verdad?, que serán los principios. H2O. El H2O es agua y puede presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso, dependiendo de las circunstancias y de las influencias de los diferentes entornos. Sun Tzu aboga por la inteligencia y la paciencia sobre la agresividad temeraria, asegurando que la verdadera sabiduría es preservar recursos y evitar el conflicto cuando las condiciones son desfavorables. La oligarquía ha intentado de todo para volver a instaurar el sistema político de conciliación de élite tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Golpe de Estado en el 2002, sabotaje petrolero en el 2003, guarimba e incursiones paramilitares en el 2004, guarimba en el 2014, sabotaje eléctrico, guarimba 2017, intento de magnicidio 2018, golpe de Estado 2019, incursión paramilitar Gedeón, bloqueo económico, bloqueo naval y últimamente pues el bombardeo y operación militar para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores. Como dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez el pasado 15 de enero ante la Asamblea Nacional, y la cito: Venezuela fue objeto de una agresión armada proveniente de una potencia nuclear, una agresión inédita, aunque nuestras contradicciones con Estados Unidos no son inéditas. Las contradicciones de James Monroe, Simón Bolívar, es una contradicción histórica, pero cruzaron una línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama Cilia Flores. Yo los invito, dice Delcy Rodríguez, a los venezolanos y las venezolanas a preservar la paz de Venezuela con la altura y responsabilidad histórica. No es que la presidenta encargada está amenazada. Escúchese bien. No es que la presidenta encargada está amenazada. Venezuela toda está amenazada. Por eso yo llamo a la Unión Nacional para que con la soberanía por delante demos la batalla diplomática. Al gobierno de Estados Unidos pedimos respeto por la dignidad del presidente Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Yo ratifico mi juramento de buscar la unidad, como dijo nuestro padre Simón Bolívar. Vayamos pues con la moral en alto a defender a Venezuela. Es propicio en este momento recordar las palabras, la última proclama de nuestro comandante Hugo Chávez, pronunciado aquel histórico 8 de diciembre del 2012.
y más que recordarlas, comprometernos, los que estamos aquí, combatientes del 4 de febrero, del 27 de noviembre, a cumplirla, a dar la vida en el cumplimiento de ese mandato que es donde se sostiene la vida de la República, dijo el comandante Chávez. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y todos los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos la patria hasta la víscera, como dijo Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Les pido mantener la unidad ante las decisiones que se tengan que tomar, sea como sea, y con esto termino. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Y falta un párrafo. Yo no puedo despedirme de ustedes sin hacerlo. De verdad que me gusta altamente cómo se despide Diosdado todos los lunes, ¿verdad?, ante la Dirección Nacional, ¿verdad? Y bueno, terminamos con estas humildes reflexiones, como hace Diosdado todos los lunes en la reunión del PSUV. Pase lo que pase y en cualquier circunstancia, unidos nosotros, nosotros, que viva Chávez, que viva el 4 de febrero, que viva la patria. Gracias, hermano.